Bueno, este es el método. Vamos a resolver el problema con el método de Newton-Raphson tradicional que hemos ya visto, que se basa en esta ecuación para hacer las iteraciones. Tenemos que nuestro f de x es igual a esto de acá, x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x menos 3. Hay que tener en cuenta que la primera derivada de eso me da 3x al cuadrado menos 10x más 7. ¿Sí? Y resolviendo de pronto, bueno, metiendo este par de ecuaciones acá y resolviendo me queda de esta manera, ¿sí? Pero podríamos ver también qué pasa con cada punto con f de x y f de x'. De pronto yo lo hice así, lo podrían haber de hecho así también para haberlo averiguado, pero bueno, yo lo hice acá sacando cuánto sería entonces en nuestras iteraciones, cuánto sería f de x' y f de x, sí, perdón, f de x y f de x', que son estos dos polinomios que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces nosotros empezamos con un x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces bueno, nuestro valor verdadero es 1. ¿Ok? Entonces para nuestra primera iteración, nuestra iteración 0, entonces x sub 0 es igual a 0. Y ahí ya puedo calcular un f de x sub i, un f de x sub, perdón, f' de x sub i. ¿Vale? Con estos dos polinomios. ¿Sí? Entonces, siendo entonces este mi x sub i. ¿Vale? Esto ya me permite entonces hallar cuánto será entonces mi x sub i más 1, ¿sí? ¿Sí? Teniendo ya entonces f de x sub i, f de x sub i y f' de x sub i. ¿Ok? Con este ya puedo sacar este. Vean la ecuación que estoy utilizando, simplemente es aplicando mi ecuación fundamental de Newton-Raphson. ¿Sí? Calculo los errores verdadero y aproximado como lo hemos hecho para nuestros anteriores ejemplos. Teniendo ya esta línea yo puedo ya, digamos, desplazar mis fórmulas de Excel hacia abajo y vemos que, digamos, bueno, ya aquí tenemos un error bastante, digamos, inferior al 1% en la iteración número 8. Sí, digamos, acá tuvimos una iteración, perdón, una convergencia, digamos, algo lenta. De todas maneras, bueno, vemos que ya en la iteración 8 tenemos ya un valor ya bastante aproximado de 1, 0.9944. ¿Vale? Entonces vemos acá como, digamos, con este método de Newton-Raphson para este tipo de ecuaciones donde tenemos multiplicidad de raíces, digamos el método tradicional de Newton-Raphson puede ser un poco lento en su convergencia. ¿Ok? Por otro lado podemos ver entonces el método de Newton-Raphson para raíces múltiples. Este ya es entonces con la ecuación que hemos recién visto, que utiliza la segunda derivada. Entonces bueno, sacamos entonces, bueno, este es mi f de x. Este es mi f de x, sacamos mi f de x', f de x, f doble prima, segunda derivada, 6x menos 10, ¿sí? Bueno, mi valor verdadero sería 1. Hacemos lo mismo, pero entonces vamos a aplicar entonces el método de Newton-Raphson modificado para raíces múltiples. ¿Vale? Entonces acá simplemente, bueno, este es el polinomio desarrollado, ¿sí? Podríamos utilizarlo, pero yo prefiero, digamos, sacar cuánto será f de x sub f de x, f de prima de x y f doble prima de x sub i. Sí, sacarlo cada uno y utilizarlo en la ecuación para que me quede más sencillo, ¿vale? Entonces empezamos con lo mismo, x sub 0 igual a 0. Entonces x sub i para i igual a 0 es 0. Tenemos que mi primer f de x entonces será, bueno, utilizando este polinomio con x igual a 0 me da esto. Entonces acá para f', utilizo entonces este de 3x al cuadrado, ¿no? Entonces lo pongo acá. ¿Sí? Entonces siendo esto x, ¿no? Y también lo hago para el doble prima de x sub i. ¿Vale? Esto ya me da pie para poder sacar entonces el x sub i más 1, la siguiente iteración, que utilizo entonces estos valores y x, ¿no? Lo hago de esta manera. Puedo entonces calcular los siguientes, f de x, f' de x y f de doble prima. Saco mis errores verdaderos aproximados, igual que lo he hecho en los anteriores, y vemos que
Ya para la, bueno, ya teniendo esta línea yo puedo ya extender mis fórmulas, ¿sí? Lo extendí bastante, pero vi que no valía tanto la pena porque en la iteración cuarta yo ya tengo un error muy pequeñito, ¿sí? El 0%, ya tengo, yo estoy obteniendo en el XY, estoy obteniendo 1, ¿ok? Que es mi valor verdadero. Entonces, vemos como en este caso para el método de Newton-Raphson modificado, para mi caso de raíces múltiples, pues este método pues es más eficiente que el método de Newton-Raphson, digamos, tradicional, ¿vale?